imposible sexto pasillo. Aquel fue un lugar al que Julián tuvo que entrar solo, por un largo y doloroso camino de Mercurio, diario de los exploradores. Era invierno cuando Julián estornudó. Siguió estornudando porque era invierno y él no se abrigaba lo suficiente, dijo su madre. A los pocos días empezó a toser. Julián tuvo que quedarse en cama porque las rodillas no lo sostenían y se le subió la temperatura. Todo porque era invierno y él había estado jugando fútbol y repitió su madre. Una tarde, cuando Diego y Lila llegaron a visitarlo, les dijeron que era mejor dejarlo descansar. Julián tenía mucha fiebre y además ellos podían contagiarse. Al día siguiente lo mismo al otro día, y la madre de Julián se veía cada vez más triste. Julián se había enfermado porque era invierno, o al menos eso parecía, porque el verdadero invierno comenzó cuando lo llevaron al hospital. Las voces que bajaban el volumen cuando Diego y Lila andaban cerca hablaron de un virus y de las complicaciones pulmonares. Ni Diego ni Lila habían podido ver a Julián en toda una semana. Hay que esperar un poco, le decían. Tienen que descansar. Igual no va a reconocerlos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no va a reconocerlos? Porque la fiebre, les respondió, la insistencia crecía, la negativa y sin embargo seguía a pie. Y esa vez no hubo trucos que funcionaran para lograr que los adultos cambiaran de opinión. A pesar de que el hospital estaba a poco menos a 15 cuadras, siempre estuvo lejos para ellos, con la particularidad lejanía que hace la indiferencia. Ahora todo era distinto, el hospital era Julián y Julián. Según todos decían, era lo mejor. Julián, según decían todos, no mejoraba, como era de esperar. Y ese martes, más invierno que nunca, el hospital se encimó a sus vidas como un enorme animal blanco, y a sus espaldas de su madre, Lila la escuchó hablar por teléfono de la comadre de Diego. Ellas dos no eran amigas, y solo se comunicaban para arreglar las cosas de los chicos. Era lo mismo. El motivo no era un cumpleaños o el horario de regreso, y la verdad no sé qué hacer. Yo tampoco. Silencio. La mamá de Julián estaba desesperada, y no es para menos. Silencio. La verdad, no sé qué decirle. Riesgos de contagio ya no hay. Además, entraría un ratito con el barbijo. Silencio. Pero... La mamá de Julián cree que una visita de los chicos le van a hacer bien. Sí, claro. ¿Cómo se quieren ellos? Sí. ¿No se parece? Tengo miedo de que a Lila le haga mal verlo. Así. Lila es muy sensible. Justamente, muy sensible. Y Diego, así como lo ves, también se va a impresionar. La verdad, no sé qué decirte. Yo tampoco. Sin embargo, aquella misma tarde los adultos decidieron aceptar que a veces el dolor también es un derecho. Era invierno cuando estornudé y seguí estornudando porque era invierno. Y yo no me abrigaba lo suficiente y a los pocos días empecé a toser. Tuve que quedarme en cama porque las rodillas no me sostenían y me subió la temperatura. Todo lo que era invierno y yo ya había estado jugando fútbol. Dijo mi mamá. Escuché que no habían dejado a Diego y a Lila que vinieran a visitarme para que no se contagiaran. Me sentí peor. Mi mamá miró la graduación del termómetro y alzó el teléfono. Después se sentó a la orilla de mi cama y trató de que hablara con voz de todos los días. Dice el doctor que es mejor que te llevemos al hospital porque no estarás respirando bien. Él va para allá. Me hubiera gustado responderle con la misma voz que todos los días para que se le fuera ese dolor de pena, pero lo justo me resultó imposible. Subí la parte trasera del auto y mi papá giró la cabeza antes de arrancar y extendió la mano hasta mi frente. ¿Nos vamos, campeón? Creo que sonreí. El auto arrancó. Puse los ojos en la ventanilla, solamente para ver la calle, que seguía su curso normal. El mundo de los sanos se movía, se reía y mordía medialunas.
Se ataban los cordones de las zapatillas, se acomodaban la mochila, abrazaban a una chica, abrazaban a un chico, y yo iba al hospital y tenía miedo de morirme de fiebre. Algo raro pasaba debajo de las ruedas del asfalto ondulado. Era la explicación de que el auto estuviese navegando a las orillas del río gris por el que avanzábamos. Se llevaron unas casitas blancas y rojas, verdes y blancas y rojas. Junto al auto navegaba un barco de gran calado lleno de gente que miraba desde lo alto. ¿A qué lugar del mundo irá ese barco? ¿Y a qué lugar iría ese barco que me hizo soñar con sus sirenas con su sirena? Se adelantó y salió del recuadro de mi ventanilla. Enseguida la mujer en bicicleta tomó su lugar. Vi claramente que sus manos apretadas en el volante eran de hueso, y entendí por el gesto de su mandíbula que estaba invitándome a seguirla. Su casa era más agradable que el hospital, y podía darme rodajas de sandía para esa sed que no se iba y me partía los labios. Estuve a punto de aceptar, pero esta vez fui en el auto de mi papá el que se me adelantó. Un poco después subimos a la rampa tan empinada que el auto quedó con la trompa apuntando al cielo. Los ruidos de los olores y los colores de la calle se quedaron afuera, y yo estaba en un sitio donde se mezclaba el metal y el algodón, donde los vidrios llegaban hasta el techo, y el techo tenía manchas de humedad y la humedad sobre mi cabeza tenía forma de elefante. La mirada celeste se acercó a mi rostro y debía ser un primer ministro, o la de alguien que tuviese atribuciones especiales. Les digo porque esos ojos como cristales de lupa entraron a mi cuerpo por el túnel carnoso y dolorido de la garganta, y lo sentí caminar mi laringe abajo, y creo que iba discutiendo entre ellos. Después se metieron en mis pulmones y miraron hasta el último rincón, igual que mamá cuando me hace limpieza general. Se miraron uno al otro y con preocupación treparon por el mismo camino y volvieron a colocarse en el rostro del que habían salido recién. Entonces se alejó del mío. El tiempo dejó de existir. 0. En todo caso, comenzó a existir de otra forma y a caminar con otros pies. Algunas personas de blanco trajinaban a mi alrededor. Los ojos celestes no se apartaban de mi fiebre. Y cuando empecé a pensar que dormir para siempre sin sed y sin asfixia no sería tan malo, sentí un soplido sobre mi frente humedecida. «Apte te sembrei», dijeron. Supe sin verlas que Dalia y Luila estaban a un costado de mi cama. «Como sea», dijo Luila. «Como sea», dijo Luila, «y nuestra costumbre es devolver favores y ternura». Y agregó: «Tú estás en un sitio con 2 salidas». «2 salidas», repitió Daila, y yo adiviné que ilustraba el número de sus 2 dedos. Una es la salida de los cansados y otra es la salida de los guerreros. Una de los cansados y otra de los guerreros. Si eliges la última, nosotros podremos ayudarte», siguió Luila. «En cambio», continuó Daila, «nada tenemos que hacer si eliges la primera, porque en ese caso», dijo Luila, «basta con que te dejes caer al pozo sin retorno». La anciana de Luila estaba cubierta con un manto de piel muy gruesa, oscura y salpicada con gotas de agua, como si vinieran de nadar bajo grandes árboles en un bosque de invierno, así que lo imaginé. «Veamos qué prefieres», dijo. «Parpadea si acaso prefieres tomar la salida de los guerreros. Y no pienses que eres capaz de parpadear, porque en ese caso ni siquiera comenzarás la lucha». «Vamos», pidió Daila, «parpadea». «Vamos, Julián». Los ojos celestes perdían más allá de la ciencia. «Vamos», susurró mi madre desde el otro lado. Intenté hacerlo. No pude. Pensé que pasaría del barrio. Intenté otra vez, pero no pude. Junté fuerza y me recordé a mí mismo pateando una lata de duraznos. Tampoco pude. Repasé con las palabras de las letras del alfabeto. Asfixia. A. Con A. Casa. Con C. A. Casa con C. Y dijo Diego con D. Lila con L. Y miedo con M. Mucho miedo a morirme con 3 M. Escuchó de nuevo la voz de Luila. En ese momento dijo: «Invocar a las fuerzas renueva la vida». La anciana hechicera, mi fiebre hizo que pudiera comprender la condición. Se echó en la mano de mis espaldas y mostró sus manos luminosas, tanto que atravesaron mis ojos cerrados. «Vamos a succionar para que la savia remote de las venas arriba».
sopló hacia adentro. Vamos a masticar la hierba amarga que crece en los pulmones, y golpeó la entrada dura. Vamos a llamar al ángel. Batió las palmadas para coser con hilo de tripas las alas de insecto venenoso. Junté más fuerzas. Allí entendí que las fuerzas más valiosas son las que no se tienen. Junté fuerzas, y donde no tenía en dónde pude mover 2 veces los párpados. Con el barbijo puesto, los ojos de Lila parecen más asustados y los de Diego más oscuros. Cuando la madre de Julián los vio llegar, sonrió con tanto dolor. Era como si estuviese aprendiendo a hacerlo, y también su hermana mayor, que siempre lo saludaba con una especie de gruñido, indiferente a los abrazos con un largo rato. Ya estaban listos para entrar a verlos. Caminaron en silencio y se detuvieron al costado de la cama. «Hola», saludó Diego. «Vinimos los dos», dijo Lila, ilustrando el número con sus dedos. «Cuando estés sano vamos a jugar a las escondidas». «Claro», dijo Lila, y confirmó. «Apetece hambre». «Pero cuando no estés cansado». Lila creyó que sería bueno contarle a Julián todo lo que ocurriría en tu ausencia. «Ayer vi una película. Se trataba de un ciervo al que un cazador quería atrapar, pero el ciervo tenía que ayudar a un oso enorme, muy raro, con la piel marrón, toda salpicada de manchitas blancas. El oso le avisaba que es donde ponían trampas. Eran pozos sin retorno. Y Lila terminó de pronto, pero Diego le resultó insoportable el silencio y buscó algo para decir. «Después te paso las tareas de la escuela y nos divertiremos en grupo para hacer los glosarios. A nosotros nos tocó de deportes. Arquero en la A, cesto en la C y doble en la D. Lateral en la L, en la M hay un montón, Millonarios, Match y Maradona». La cabeza de Lila se llenó de palabras que ni ella podía entender. Supo, sin embargo, que debía pronunciarlas de manera que a su amigo las escuchara. Se agachó para acercarse a Julián lo suficiente. Igual que a otra niña, lo haría muchos años después. «Vamos a succionar para que la savia remonte las venas arriba. Vamos a masticar la hierba amarga que crece en los pulmones. Vamos a llamar al ángel. Vamos a coser con hilo las tripas, las alas de los insectos venenosos». Cuando terminó, Diego quiso saber qué cosas habían dicho, y Lila, sin mentir, le respondió que había hablado en otro idioma. «Me parece que es el idioma que se hablaban en territorio de la fiebre», dijo. Para ellos el asunto empezaba a ser familiar. «¿Y Julián estaba ahí?», preguntó Diego. «Debe ser. No podemos acompañarlo». Lila tocó la frente. «No». Y agregó: «Pero asegure que Julián va a volver». «Mi mamá me dijo que los verdaderos valientes son los que sacan fuerzas de donde no tienen». Y allí fue donde Julián parpadeó 2 veces antes de abrir los ojos. Fin.